Tenemos el privilegio en el Señor, después de haber invertido algunas semanas en el capítulo 14 de 1 Corintios, de comenzar hoy día el estudio allá en el capítulo 15, el penúltimo capítulo de esta epístola que nos ha acompañado ya por tanto tiempo como iglesia y que el Señor nos ha regalado para poder apreciar a través de lo que significa la realidad de los corintios, la corrección de aquellos actos que nosotros también debemos considerar en nuestra propia vida, tanto personal como eclesiástica, para honrar a Él, para agradarle a Él, para ser la iglesia que precisamente Dios espera que seamos. Y lo que hacemos allá al llegar al capítulo 15 de 1 Corintios es adentrarnos en una doctrina que es vital para la fe cristiana. Hablamos específicamente de la doctrina de la resurrección. Y lo que haremos hoy, al comenzar a analizar este capítulo, nos va a otorgar la más amplia información que sabemos existe en la Escritura en un texto específico. Es el capítulo más largo en extensión de todo el Nuevo Testamento y bien vale la pena mencionar que aquello no es mera casualidad, porque claramente el contenido de lo que está descrito allá es tremendamente trascendente para lo que significa la verdadera fe que debe estar arraigada en la vida de los creyentes, la verdadera convicción que debe existir con respecto al sacrificio y el triunfo de Jesucristo, de aquella muerte en la cruz, volviendo a la vida y obviamente allá impulsando a nosotros los creyentes a una esperanza de vida que solamente puede ser otorgada en Él. La resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo es uno de los pilares vitales de la fe cristiana. Sin creer en este hecho, una persona no es salva. Y sin mencionar este hecho, el Evangelio de Jesucristo no ha sido predicado. La resurrección se encuentra, por tanto, entonces en la primera línea de ataque y es uno de los asuntos más atacados por Satanás. Y es porque él sabe que intentando generar en las personas una negación en cuanto a lo que significa la resurrección, obviamente diluye con eso cualquier esperanza correcta en el cristianismo. Pablo nos enseñará que si la resurrección no es cierta, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esta gran doctrina no es algo que debemos marcar al final de un largo sermón sobre la cruz. Debemos decir que se le debe dar la misma importancia que se le otorga a la cruz. Un estudio completo de lo que significa el libro de los Hechos y lo que involucra la predicación de los apóstoles nos hace notar cómo la resurrección fue el tema principal dentro de lo que implicaba su evangelio y por lo tanto también debería serlo para nosotros. Pedro habla de la resurrección de manera prominente en su primer sermón allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 24. Y apreciamos a los apóstoles predicando sobre esta doctrina a judíos y gentiles con evidencias claras en los diferentes lugares donde se encontraron allá y narradas en el libro de Hechos, como en Antioquía de Pisidia, como en Jerusalén, como en Atenas y aún en la propia Roma. El libro de los Hechos también nos señala que después de su conversión, el apóstol Pablo mismo recibió y traspasó la comunicación de la doctrina de la resurrección a aquellas personas con las cuales él se rodeó. Y es porque la resurrección, lejos de ser un mensaje que se puede sacar de un baúl para compartirlo en una reunión especial de Pascua, era el canto de victoria implacable de la iglesia primitiva. Era la esperanza gloriosa que tenían los creyentes y, por cierto, era la gran oportunidad que tenían de poder defender su propia creencia aún en la propia muerte enfrentada por los enemigos, sabiendo que algo más había después de la muerte. Pablo señaló en Romanos capítulo 1, versículo 4, que la resurrección declaró que Jesús es el Hijo de Dios. Más adelante en el mismo libro, él va a mencionar que nuestra justificación está ligada a la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y que la nueva vida que Jesús tuvo nos da a nosotros nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Pablo consideró la resurrección como una creencia vital para que alguien pudiese ser salvo. Recordarás allá, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y nuestro texto, aquel que nos toca comenzar a analizar hoy día, nos va a decir mucho, pero mucho más al respecto. Mis queridos, la resurrección de Cristo es el punto central alrededor del cual gira toda la verdad bíblica. Representa la culminación
y el triunfo de la expectativa justa que cada creyente ha tenido a lo largo de la historia. Es Job quien narra la historia más antigua descrita en la Biblia, allá en términos cronológicos, quien señaló en el capítulo 19, versículos 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Es la base de la fe inquebrantable de los apóstoles y es el punto central de ese mensaje que no tan solo ellos proclamaron, sino que también nosotros deberíamos estar dispuestos a proclamar. Es la garantía de toda promesa divina, desde el principio hasta el fin de la Escritura. Cada milagro descrito en la Biblia, incluida la creación, palidece en importancia por comparación. Acompáñenme entonces a 1 Corintios, capítulo 15, y voy a dar lectura para ustedes del versículo 1 al 11, para comenzar a hablar, a adentrarnos, para comenzar a profundizar nuestro entendimiento sobre lo que significa la resurrección. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11, la palabra del Señor dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos. Así predicamos y así habéis creído. Acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar ante tu palabra, Señor. Y Dios, sabemos que no somos dignos de tener tamaño privilegio, tamaño honor, tamaña bendición. Sabemos, Señor, que nuestros méritos son incapaces de poder obtener cualquier posibilidad de tener algo suyo, Padre amado. Pero gracias por su infinita misericordia, Señor, por su bendita gracia, que así se aplica a nuestros corazones por medio del sacrificio de Cristo y que se hace palpable en esperanza por medio de su resurrección. Gracias, Dios, por llevarnos a la verdad suya, Padre, por impulsarnos a lo que significa un entendimiento correcto de su verdad. Y gracias por otorgarnos el Espíritu Santo que nos guía a ella, Señor, a un entendimiento correcto de ella. Dios y Padre amado, gracias por darme la oportunidad de poder comunicar a tu pueblo aquello que tú deseas. Y te ruego me ayudes, Señor, para poder ser claro y comunicar con fidelidad, Señor, aquello en lo cual, Señor, está supeditada nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra expectativa, Señor, nuestro avance como creyentes. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio en la epístola de los Corintios, sabemos que ellos luchaban con lo que era el entendimiento y la aceptación de varios asuntos. Y por lo tanto el apóstol Pablo pretende corregir a través de lo que es este escrito aquellos asuntos que en algunos casos estaba corrigiendo en respuesta a preguntas honestas que los mismos corintios le habían formulado, como son las últimas preguntas que hemos visto en los capítulos que han antecedido a este, como también por información que el apóstol Pablo ha recibido, una información correcta que el apóstol Pablo ha recibido y que ha generado en él preocupación al punto de querer, por inspiración divina, animar a los hermanos corintios a corregir, a aclarar. Aparentemente este asunto de la resurrección alude a este último episodio. Es decir, Pablo se ha enterado de que hay cierto nivel de confusión y él desea entonces tomar tiempo para dar respuesta a aquellos asuntos que no estaban siendo claros en los hermanos allá en Corinto. Obviamente, este es un asunto de tanta relevancia que pasarlo por alto sería negligente. Y por lo mismo es tremendamente necesario para nosotros como iglesia
darle la relevancia y la importancia que tiene. No parece que los corintios lucharan tanto con la escena de la resurrección de Cristo. Y debo ser honesto con esto, es muy evidente que lo que tenemos en el contexto es que ellos luchaban mucho más con lo que era su propia resurrección. No había un gran problema con ellos, con la aceptación y el entendimiento de que Cristo había triunfado sobre la muerte, pero de ahí a aceptar que ellos mismos tendrían el privilegio de triunfar sobre la muerte, era el gran asunto que Pablo trata de abordar a través de este texto. Si usted me acompaña allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12, mire lo que dice el texto. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Note allá, se predicaba que Cristo resucitaba de los muertos. Ese no era el conflicto de los hermanos. El conflicto era que no estaban asimilando bien que ellos mismos, por la obra de Cristo, iban a resucitar. No estaban completamente persuadidos por diferentes razones a las palabras de Cristo que decía que Él era la resurrección y la vida y que todo aquel que creía en Él, aunque estuviese muerto, viviría. Y por eso es tan necesario este capítulo para darles luz al respecto y también para aclararnos a nosotros en cuanto a la esperanza de la vida después de la muerte. Lo que va a hacer entonces el apóstol Pablo es, a partir de una aceptación común, de un asunto en el cual estaban de acuerdo, que era el Evangelio de Jesucristo, que era la resurrección de Jesucristo, asentar una base sólida para seguir a través de todo el resto del capítulo, dando evidencia tras evidencia de lo que es la implicación de la propia resurrección de cada creyente. Y en primer lugar entonces lo que hará será establecer claras evidencias. Los primeros 11 versículos van a ser vitales para eso, para reafirmar lo que es la convicción de que Cristo resucitó. Vamos a ver entonces, a través de lo que significan los primeros versículos, el primer elemento, la primera evidencia, la primera marca que está afirmando el hecho de que realmente Jesucristo no solamente ha muerto en aquella cruz, sino que también ha triunfado de la muerte por medio de la resurrección. Hablamos particularmente de lo que se conoce como el testimonio de la iglesia. Vaya ya conmigo, versículos 1 y 2 de 1 Corintios 15. La palabra del Señor dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. El primer testimonio implícito dentro de este texto es la verdadera conversión de los creyentes. Los cristianos que habían creído verdaderamente el Evangelio de Jesucristo habían claramente creído por medio de ese Evangelio en la resurrección de Cristo. Y ellos, por lo tanto, son una evidencia palpable de que la resurrección es real, que la doctrina de la resurrección es real. Permítame explicarlo así. Los verdaderos cristianos, siempre han creído en la resurrección. Saben que la resurrección es esencial para ser salvos. Hemos aprendido, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Por lo tanto, el entendimiento de la resurrección es vital, es esencial para lo que significa el asumir que verdaderamente soy salvo. Por lo tanto, cualquier persona que no cree en la resurrección no es cristiano. Cualquier persona que cree correctamente en la resurrección y todo lo que está aplicado en el Evangelio de Jesucristo, sí lo es. Y Pablo reconoce aquello en los Corintios. Él sabe entonces que los Corintios no tienen un conflicto con respecto a la resurrección de Cristo. Él les trata, de hecho, al comenzar el relato como hermanos, y si usted mira allá el texto, notará que eso es evidente. Él les dice allá, hermanos, por lo demás, o por lo tanto, o así os hablo, hermanos, dice el texto. Y escribe este capítulo, entonces, no para probar que Cristo resucitó, para que los cristianos estén convencidos de eso. Los cristianos, francamente, ya están convencidos de eso, sino que más bien lo que hace es tratar de probar a los cristianos que debido a que Jesús literalmente resucitó en cuerpo, debido a que Jesucristo literalmente resucitó corporalmente, humanamente, personalmente, también los creyentes van a resucitar de los muertos, es decir, corporalmente. Los corintios ya creían
que Jesucristo había vencido la muerte. Lo que necesitaban entonces era abrazar lo que significaba la realidad de lo que ellos mismos iban a experimentar. Ahora bien, usted y yo nos podríamos preguntar entonces por qué existía esta lucha en los Corintios, por qué los creyentes corintios estaban tan confundidos en cuanto a lo que significaba su propia resurrección. Y bueno, deberíamos decir que la respuesta se encuentra en aquello que ha sido una tónica a lo largo de nuestro estudio en el libro. Si hay un problema grande en los corintios, era su capacidad terrible de ser influenciados por las dinámicas del mundo, por la influencia del mundo que estaba alrededor de ellos. Hemos aprendido cómo los corintios habían permitido que los pecados de la sociedad en la cual ellos estaban inmersos entraran en la iglesia. Realmente eran el mundo mezclado con la iglesia en muchos aspectos de la exhortación que Pablo lleva en contra de ellos. Y entonces, cuando piensas en el contexto en el cual se encuentran y miras a los griegos como una fuente de influencia grande en lo que significaba su lógica, quienes negaban, por cierto, la resurrección, empiezas a darte cuenta por qué entonces luchaban ellos con lo que significaba el valor precioso de la resurrección de sus propias vidas. Entonces, aunque los corintios, cristianos, por cierto, habían aceptado la resurrección física y corporal de Cristo, su trasfondo pagano, la influencia de la filosofía griega, los había convencido de que no había resurrección física para nadie más. Es decir, trazaron una línea después de Cristo. En un sentido, deberíamos decir que los corintios estaban cayendo en una lucha como la de Himeneo y Fileto. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18, básicamente lo siguiente, verso 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Había un nivel de influencia tremendamente grande que hacía que las personas pensaran que la resurrección ya había sucedido, no había nada más para adelante, por lo tanto no había convicción con respecto a lo que significaba aquella realidad. Y como dice el texto, la fe de algunos empezó a ser trastornada, afectada. Para ilustrar esto, yo debería decir que quizás podría ayudar mucho el hecho de mirar lo que la palabra del Señor nos enseña en Hechos capítulo 17. Si usted me acompaña en su Biblia, por favor, Hechos capítulo 17. Puedes mirar allá cómo Pablo está en la médula misma del centro filosófico del mundo griego, la ciudad de Atenas. Y él llega a la ciudad de Atenas en Hechos capítulo 17 e inmediatamente comienza a predicar acerca de Jesús. Y de manera natural, cuando él predica acerca de Jesús, él habla de las implicaciones de Jesucristo y, por cierto, tiene que hablar de la resurrección corporal, física de la tumba. Y eso inmediatamente crea un problema para los griegos. Nota eso, mira lo que dice el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿por qué les muestro un texto como este? Porque quiero mostrarles cuál era la cosmovisión que tenían los griegos. Los griegos obviamente están escuchando a Pablo y están pensando que Pablo es básicamente un palabrero, alguien que está enseñando una religión tremendamente distinta. Y la razón es porque Pablo estaba hablando de una resurrección que ellos claramente no asumían, no creían, no aceptaban bajo lo que significaba su propia creencia. Algo muy extraño, muy diferente a lo que hemos oído, era lo que los griegos estaban asimilando cuando escuchaban a Pablo. ¿Ahora por qué? Bueno, básicamente porque Pablo les predicó de la resurrección de Cristo. Como puedes notar, no tenía en la cosmovisión de los griegos la idea de una resurrección física o corporal, lugar alguno. Si vas al versículo 32, por favor, allá en tu Biblia, allá dentro del mismo capítulo de Hechos, nota lo que dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, en otro momento, en otra ocasión, ya otro día nos vas a hablar sobre eso. Cuando miramos la historia nos damos cuenta que tristemente nadie creyó allí. Entonces Pablo se fue de la ciudad
estaban tan metidos en su filosofía que era antifísica, una filosofía que era en contra de cualquier lógica de resurrección corporal, que realmente no estaban dispuestos a creer el mensaje de Pablo allá en Atenas. Y tú debes saber, Corinto es básicamente un suburbio de Atenas. Entonces usted entiende el impacto de esa filosofía griega en lo que era la influencia en los corintios. Usted podría notar entonces que hay algo allá que está haciendo muy fuerte argumentación en la mente de los corintios. No sé si usted ha escuchado, pero hay un pensamiento fuerte que surgía en la lógica filosófica que se llamaba la idea del dualismo filosófico imperante en los griegos. Platón había comenzado con esta doctrina que empezó a tomar mucha fuerza y relevancia en los griegos. Una enseñanza que decía básicamente que, si por un lado tienes la materia, que es absolutamente mala, y por otro lado tienes el espíritu, que es bueno. Esto era básicamente la idea del dualismo filosófico. La materia es mala, el espíritu es bueno. Y eso es lo que los griegos creían. Entonces, cuando moría el cuerpo, que era malo, ellos asumían, el cuerpo se descompone y el alma empieza a disfrutar lo que significa la inmortalidad. La posibilidad de que ese cuerpo descompuesto, putrefacto, pudiese volver a reencontrarse con el alma era algo absolutamente absurdo en la mente de los griegos. Es porque ese pensamiento de que el cuerpo y la materia eran malos per se terminaba por confirmarse cuando ellos asumían la muerte de alguien y lo que implicaba la degradación corporal. Este pensamiento, que era un pensamiento que tomaba tremenda fuerza, hacía que claramente las personas en Grecia no pudiesen calzar en sus propias mentes la idea de una resurrección, y hacía obviamente entonces que los corintios fuesen influenciados por ese mismo razonamiento. Los griegos tenían un proverbio, de hecho, el proverbio que tenían decía: el cuerpo es una tumba y soy un alma pobre encadenada a un cadáver. Y digo eso básicamente para que puedas apreciar cuál era la concepción que ellos tenían del alma, de la parte inmaterial, términos positivos, y la condena que significaba para el alma estar atrapada de un cuerpo, de una materia como tal. Séneca, un griego famoso, dijo: me agradó investigar la eternidad del alma, me rendí a esa gran esperanza. Ahora, observe esto otra vez a través de lo que ha dicho Séneca. Él creía en la inmortalidad del alma, asumían que el alma podía prevalecer, pero lo cierto es que no estaban dispuestos a aceptar que el cuerpo podía ser parte de una realidad de la resurrección. Era la resurrección del cuerpo la que ellos no creían. De hecho, Séneca añade: cuando el día venga, cuando parte de esta mezcla del divino y humano, aquí en donde la encuentro, dejaré mi cuerpo y yo me entregaré de regreso a los dioses. Es decir, su cuerpo iba a ser dejado, jamás iba a poder haber ninguna posibilidad de una aparición corporal de lo que podría ser su propia existencia futura, y su alma sería entregada a los dioses para vivir la eternidad. Queridos, esa era la postura típica de los griegos. Existía un dualismo que señalaba que su alma seguía la vida eterna y que el cuerpo nunca, pero nunca podría hacerlo. De hecho, Séneca dijo también que el espíritu iba para terminar en su elemento antiguo, y su elemento antiguo, obviamente, era el polvo, la tierra, y nada más que eso, absolutamente nada más que eso. Entonces, usted une eso, usted conoce eso, usted sabe eso, y no hay manera entonces en la que un griego en su cultura, en su filosofía o en su propia resurrección pudiese afirmar la posibilidad de que existiese la unión del cuerpo con el alma. Eso fue lo que pasó, de hecho, allá en Hechos 17. Los griegos burlándose de Pablo cuando precisamente él comienza a hablar sobre aquello. Ahora, obviamente, tienes un problema serio. Es porque crees que Jesucristo resucitó, eres salvo por eso, pero tienes que saber que hay mucho más en cuanto a la implicación de esa resurrección. Y los corintios estaban fallando en aquello. Ahora, vuelva conmigo, por favor, otra vez a 1 Corintios 15. Y mira lo que dice el versículo 12. El texto señala allí que se predicaba que Cristo resucitó de los muertos. Note allá, hay una predicación específica, había una verdad específica señalada con respecto a eso, pero también había ya una batalla cierta con lo que significaba la propia resurrección del hombre. No puede ser, no puede suceder.
¿Es posible que los corintios tuviesen otro tipo de influencia que afectase su pensamiento al respecto? Y la respuesta es sí. Tienes allá líderes como los saduceos que no creían en las escenas que guardaban relación también con lo sobrenatural. Los saduceos, tal como dice el libro de los Hechos, no creían en los ángeles ni en la resurrección corporal. Por lo tanto, también, si había allá judíos que tenían cierto nivel de cercanía con los saduceos, se veían también afectados por lo que significaba esta creencia es decir, sobrenatural que existía en el pensamiento religioso. Dicho entonces lo anterior, afirmamos que lo que Pablo está tratando de hacer en este capítulo es hacer de una escena ya asumida como la resurrección de Cristo, una extensión de esa verdad, enseñándole a los creyentes qué es lo que va a pasar con su propia resurrección, con ese propio cuerpo transformado que van a recibir y con el cual van a enfrentar la eternidad que Dios tiene trazada para ellos. Ahora aquí está el razonamiento del capítulo. Y lo que voy a hacer básicamente será dar una pequeña explicación que nos va a ayudar a entender lo que vamos a estar trazando, lo que vamos a estar viendo. En los primeros 11 versículos, él nunca va a tocar el problema. Pablo no va a hablar del gran problema que tiene que ver con la aceptación de que el creyente va a resucitar. Lo que va a hacer específicamente será trazar el punto en común que tenía con los creyentes en Corinto. ¿Creemos que Jesús resucitó? Por supuesto que sí. Para ser salvos necesitamos creer aquello, por lo tanto tenemos un punto en común tremendamente sólido. Y a partir de eso vamos a seguir construyendo. Déjeme decir, ese es el punto en donde toda conversación tiene que comenzar. Dejamos un punto claro en lo que significa el Evangelio, y a partir del Evangelio, y solo a partir del entendimiento correcto del Evangelio, es en donde podemos seguir construyendo lo que significa nuestra convicción teológica. Por cierto que no sabes todo cuando te conviertes a Cristo. Por cierto que no conoces la profundidad y los misterios y la sabiduría de Dios revelada en detalle a través de su palabra. Por cierto que no tienes conocimiento de todo lo que implica aquellos asuntos que son obviamente importantes en el desarrollo del cristiano cuando te conviertes. Pero tienes que saber aquello que es fundamental y aquello que habilita a tu propia vida para conocer y creer todo el resto de lo que viene. La lección que Pablo nos da a través del capítulo 15 es tremendamente significativa. Y es porque en muchas ocasiones tú y yo nos encontramos frente a un incrédulo tratándole de hacer entender que Cristo resucitó. Y la verdad es que lo que necesita entender es que realmente necesita un Señor. No necesitas probar elementos de la teología profunda, no necesitas tratar de revelar los misterios de la sabiduría de Dios, necesitas poner el punto neurálgico en escena. Y por cierto, la resurrección incluida dentro del mensaje del Evangelio es lo que hace que sea consistente cualquier tipo de avance cuando alguien ha creído ese mensaje que puede ser llevado adelante por los creyentes. Ahora, entonces, los primeros 11 versículos son usados por Pablo para tratar de poner el punto en común que tenía con los hermanos allá, recién en el capítulo 15, versículo 12, donde se mencionará por primera vez el problema, la problemática allá. Tratará de convencer a los creyentes a través de lo que es el punto en donde ya están persuadidos que hay algo más que tienen que saber, hay algo más que pueden creer. Ahora, si nos enfocamos en estos primeros 11 versículos, lo que tenemos allá entonces es una reafirmación de lo que ya creemos, lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, lo que cada creyente verdadero tiene que creer, la resurrección corporal, física, humana de nuestro Señor. Él salió de la tumba y ahí está la base de cualquier creencia que puedes tener a partir de aquella realidad. Si volvemos a los primeros versículos, por favor, sígueme en tu Biblia, versos 1 y 2, dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Literalmente lo que está diciendo Pablo allá es: os doy a conocer, y es una afirmación tremendamente fuerte. Quiero recordarles el Evangelio, quiero poner el punto de partida increíble, en donde siempre tenemos que comenzar. Tengo algo firme que declarar, quiero dárselos a conocer, quiero recordarles aquello que ya saben. Y lo que termina haciendo es básicamente poner la base en lo que es el Evangelio.
Note, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, y puedes preguntarte entonces cuál es el evangelio que predicó, y tú entonces vas al versículo 3 y el evangelio, está explicado, que Cristo murió por nuestros pecados, versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día. Otra vez, Pablo dice, antes de cualquier cosa, deténgase lo importante. Recuerde el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Lo que yo recibí y les entregué, aquello que les compartí. Cristo murió por los pecados, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Regresemos a lo básico. Ya casi terminamos con esta carta. Quiero recordarles aquello que es esencial, dice Pablo. Les declaro el evangelio que les evangelicé, que les prediqué. Es la idea de Pablo allá. Ahora, Pablo, después de recordar aquello, menciona que ellos lo habían recibido. Nota allá la gran verdad manifestada en el texto. Ese evangelio fue recibido. ¿Y qué pasa cuando recibes el evangelio? Bueno, claramente eres salvo. Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, nota, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los creyentes verdaderos reciben la verdad del evangelio, y eso incluye no solamente un entendimiento de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, sino que también la resurrección de Cristo. Pero no solo eso. La palabra del Señor dice, el evangelio que ha sido predicado, el cual fue recibido, en el cual también perseveráis. La palabra del Señor menciona que hay una respuesta correcta a ese evangelio cuando Dios te ha alcanzado en su gracia, y es que perseveras en aquella realidad, es que preservas lo que significa tu creencia en el Señor, es que no claudicas en lo que significa esa fe que se está estableciendo día a día en tu vida para con Él. Siempre es tremendamente aleccionador pensar en las palabras usadas por Dios cuando habla del evangelio y cuando habla de la fe verdadera, hablando de un acto que tiene un punto de comienzo, pero que persevera en el tiempo, permanece. Eso hace una gran diferencia con lo que significa la fe falsa, la fe muerta, la fe inerte, que puede implicar una creencia momentánea, intelectual o pasajera, emocional pasajera incluso, pero que no permanece en el tiempo. Literalmente, textos tan conocidos como el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice el texto original, que en Él está creyendo, es decir, es un acto que tiene un punto de inicio, pero que continúa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es porque la verdadera fe tiene una composición que involucra permanencia, perseverancia. El verdadero creyente va a perseverar en esa fe que ha recibido. Y eso es lo que menciona. Pablo dice, un evangelio que ustedes han creído, que ustedes han recibido y en el cual ustedes han perseverado. Ustedes ya creen en la resurrección de Cristo, pero él añade una nota interesante al final del versículo 2, si perseveran, si se mantienen, y eso es tremendamente innecesario, si se aferran a aquello que fue predicado y que no fue creído en vano, como dice al final del texto. Vale la pena reforzar este punto porque creo que es tremendamente trascendente. A partir de esta realidad, algunas personas han creído que la salvación se pierde, ¿o no? Bueno, porque existe esta mención, si no creíste en vano, asumiendo que hay una creencia verdadera que puedes tener por Jesucristo y ser salvo, y después puedes perder porque fue una creencia vana. Lo que la palabra del Señor enseña es que la creencia vana nunca fue fe verdadera. Y vas a tener personas que van a creer en ciertos hechos y ciertas escenas de la Biblia. De hecho, te va a pasar que vas a hablar con personas que te van a decir que creen que Jesús resucitó, pero realmente no es una creencia salvífica porque no están dispuestos a perseverar en aquello que implica el hecho de saber que ese Cristo es su Señor, su Salvador, a quien están dispuestos a seguir y a obedecer. No hay duda alguna que los demonios creen que Jesucristo resucitó. Ellos creían que Jesucristo era el Mesías antes que muchos seres humanos lo reconocieran. Pero los demonios no son salvos. La verdadera fe tiene un componente que involucra perseverancia, persistencia, que es otorgada precisamente por nuestro Dios como un regalo de su gracia. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, por favor, en su Biblia. Romanos capítulo 8 en su Biblia. Romanos capítulo 8.
Verso 28 señala: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira lo interesante del texto. Dios está diciéndonos a través de la palabra que aquellas personas que aman a Dios, cualquier cosa que experimentan en la vida los ayuda a bien. ¿Y qué se refiere el texto? Bueno, básicamente, según el versículo 20, todo lo que nos ayuda a bien es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Todo lo que Dios permite que tú vivas, todo lo que Dios permite que tú experimentes, es bajo su propósito santo para que seas más como Cristo. Esto es básicamente el asunto. Ahora, ¿eso puede implicar dolor? Por cierto, Cristo sufrió. Eso puede experimentar temor, por cierto, que hay momentos específicos en donde el temor te va a volcar básicamente a Cristo. Por cierto, eso implica momentos de angustia en donde claramente vas a volcar tu voluntad a la voluntad de Dios y no a tu propia voluntad, como el ejemplo otorgado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muy interesante, a través de aquello hay claras connotaciones de lo que significa la obra de Dios en la salvación. Dice versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La promesa de Dios es que aquella persona que fue predestinada para salvación terminará siendo glorificada en su salvación. Es decir, la salvación no tiene que ver con aquello que tú podrías perder si realmente Dios te la ha otorgado. Hay una promesa certera que Él ha dado y tiene que ver con que si Él te llamó, predestinadamente hablando, Él te va a llamar a través de la voz interna, sabemos, la obra del Espíritu Santo en la regeneración, la voz externa a través de la predicación del Evangelio. Sabemos en la práctica vas a ser justificado en los méritos de Jesucristo por tu creencia en lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Serás, por cierto, glorificado. Filipenses capítulo 1, versículo 6 reafirma el punto, es decir, complementa el punto. El que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La salvación es segura en Cristo. Pero aquella persona que ha sido salva va a tener este componente de creencia permanente porque Cristo mismo lo ha garantizado. Tu creencia en Él será constante, permanente, será obviamente perseverante. Y eso es algo impactante. El Señor espera que tú y yo podamos creer. Cuando vas en tu Biblia, el texto de Romanos 8, y sigues avanzando en lo que significa el relato, no dejas de impactarte en esa obra preciosa que el Señor ha garantizado para ti. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo, tremendo. Dios se ha encargado de llevar a cabo aquello que ha prometido. Él va a preservar a los suyos hasta el fin. Él va a glorificar a aquellos que ha predestinado. Él cumplirá su propósito salvífico de manera completa en los creyentes. La respuesta natural del creyente frente a aquella obra de gracia será perseverantemente estar creyendo en el Señor, perseverantemente ser consistente con lo que significa esa fe. Por lo tanto, no siempre deberíamos asumir que esa fe aplica, porque claramente sabemos muchas personas no están disponibles para poder perseverar en lo que significa aquello. Si usted conocerá la historia y puede verlo después en su casa, en Juan capítulo 2, versículo 23, dice que muchas personas creyeron en su nombre. Y usted podría decir, fabuloso, ¿no? Eso suena como un gran avivamiento, ¿no? Porque hay miles de personas que están, dice el texto, creyendo en Jesús. En el siguiente versículo dice el texto, pero él, hablando de Jesús, no creía en ellos porque él conocía sus corazones.
Es decir, básicamente él sabía que la fe que ellos tenían era superficial, era espuria, básicamente era una fe vacía, sin compromiso, sin ningún deseo de perseverancia. Es decir, básicamente decían, yo creo en Jesús, creo en lo que está haciendo, pero no estoy dispuesto a creer permanentemente en lo que Él significa para mi vida, en entregarme por completo para Él. Por eso Romanos 10 tiene tanta trascendencia, ¿no? Es decir, la confesión de la boca, asumimos que Jesús es el Señor, quiere decir que asumimos que estamos dispuestos a obedecerle y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, creemos el mensaje correcto y lo creemos permanentemente. Otro texto que usted podría ver en casa es el capítulo 8 de Juan, en el versículo 30. Y puede venir a nuestra mente cuando hablamos de un tema como este. Dice el texto, y conforme él habló estas palabras, muchos creyeron en él. Y otra vez, de nuevo, pareciera que es una gran cosecha evangelística, pareciera que muchas personas están creyendo en él. Tenemos otra vez un gran avivamiento. Entonces, dice el texto, Jesús les dijo a esos judíos que creyeron en él. Observe lo que les dijo. Si perseverareis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Note, ellos están manifestando que creen en Él, pero Él necesita mostrarles, es mucho más que decir que crees en quien soy. Tienes que ir más allá en eso, debes perseverar en lo que significa esa creencia. Y ahí es donde vas a ser mis discípulos. En otras palabras, hay todo tipo de personas que en un momento específico se pueden unir a un grupo, pero francamente no todos los que están unidos a ese grupo son verdaderos creyentes. En Juan capítulo 6 está el relato de un grupo de discípulos, dice el texto, que creyeron en Jesús por un tiempo, temporalmente. Pero luego cuando Jesús les dijo, ustedes podrían tener mucho más que el pan y los peces, ustedes podrían tenerme a mí, el pan de vida, podrían comerme a mí y no tener hambre nunca más. Dice el texto bíblico que empezaron a irse uno tras otro al punto que solamente quedaron sus discípulos ahí. Y Jesús ve a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Es decir, se fueron todos, ¿o no? Todos los que aparentemente creían en mí, se fueron. Y Pedro, cuando dice eso, increíble, ¿no? Dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, desde el punto de vista de Dios, un creyente verdadero es guardado, es protegido, es asegurado por Él en su salvación. Desde el punto de vista del hombre, el hombre persevera en su fe. El hombre persevera en la creencia en el Señor. Vale la pena mencionar la parábola del sembrador, ¿no? ¿Recuerdas? Es la misma semilla del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y esa semilla cae en diferentes tipos de suelo y de pronto va a caer en un tipo de suelo que aparentemente recibe la palabra con gozo. Y tú dices, wow, parece que es un creyente porque está respondiendo emocionalmente de una manera increíble, está llorando, levanta la mano, pasa al frente en el altar, está cantando con fuerza después de haber repetido una oración. Pero dice la Biblia que hay personas como esa que no logran que la semilla eche una raíz lo suficientemente firme. Por lo tanto, cuando viene el tiempo de la prueba, se apartan. La evidencia de eso es que nunca fueron creyentes, solo fue una respuesta emocional, temporal, superficial. Tenían una fe que era vana, fútil, inútil, sin valor, sin afecto, y la razón es porque no había un compromiso real. De hecho, valdrá la pena mencionar que de los 4 tipos de tierra, de los 4 tipos de suelo, solamente hay uno que da fruto, 60, 40, 20 por uno. Solamente hay uno que es verdadero creyente. El resto de los otros 3, no. Leo para usted Hebreos capítulo 10, versículo 38. Ahora el justo por su fe vivirá. ¿Nota lo que está mencionando allá o no? Usted va a identificar al hombre justo. ¿Y cómo identificas al hombre justo? Bueno, por una fe con la cual está viviendo. Note, viviendo. Por la fe vivirá. No solamente vivió, vivirá. Estará constantemente experimentando, viviendo en aquello que ha sido su creencia de compromiso. Por lo tanto, usted puede pensar entonces en personas que comparten con usted la iglesia y de pronto pareciera que son creyentes, dan ciertos estímulos de creyente, incluso podrían afirmar ciertas verdades de la palabra del Señor, pero dejaron de estar con usted y dejaron de estar en cualquier contexto en donde la verdad era proclamada, aceptada y obedecida. Y usted podría decir, ¿qué pasó? ¿Se perdió su salvación? Y la respuesta es no.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Nunca fueron verdaderos creyentes. Es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, amados, lo que estamos diciendo es esto. Las palabras del apóstol en 2 Corintios 13 es clave. Examinaos si estáis en la fe. Lo que Pablo está tratando de hacer con los corintios es ayudarlos a recordar lo que cada creyente debe recordar cuando recuerda el Evangelio. Examínate si estás en la fe verdadera. ¿Tú creíste este Evangelio? ¿Estás creyendo este Evangelio? ¿Estás poniéndolo como la base central para sostener tu vida? ¿Estás realmente perseverando en lo que significa la creencia de que Cristo es tu Señor, que murió por ti, es tu Salvador, que fue sepultado por ti, que te dio vida, que resucitó y que juntamente con aquello te da esperanza? Y ahí está el desafío de los creyentes, Corintios. Ahí está el desafío de nosotros como creyentes. Ahora bien, dicho todo eso, todo lo que está mencionado allá en los primeros 11 versículos de 1 Corintios, si usted está allá en el capítulo 15, tiene que ver con evidencias de la resurrección de nuestro Señor. Y la primera evidencia que menciona el texto de manera implícita tiene que ver particularmente con el testimonio de la iglesia. Tienes un montón de personas a lo largo de la historia que ha creído un mensaje. Ese mensaje dice que Cristo resucitó. Y ese es un testimonio enorme, tremendo, de millones de personas que dan evidencia de que la resurrección es cierta, de que la resurrección de Cristo es real, porque es la base de su fe, es la base de su creencia, es la base de su convicción. Tienes personas que están dispuestos a vivir en fidelidad, a asumir una realidad, incluso a morir por una creencia específica. Y es porque han volcado su creencia de manera directa, de manera firme, de manera clara, en lo que significa la resurrección de Cristo. El hecho de que los mismos corintios lo habían recibido, hablando del Evangelio, y estaban fieles en lo que significaba su creencia del Evangelio, era una evidencia de que Cristo estaba vivo, porque Cristo estaba obrando precisamente en sus corazones y era parte del mensaje que ellos habían asumido. ¿Qué más podría cambiar a una persona de la manera que los corintios fueron transformados, que no fuese el Cristo viviente? ¿Qué más podría ser lo que dice la palabra? Vivieron los corintios, que eran extorsionadores, ladrones, homosexuales, fornicarios, mentirosos, adúlteros, pero que habían dejado todo aquello, como dice el capítulo 6, para seguir a Cristo y cambiar su vida. Nadie más que el Cristo viviente. Amados, permítame añadir eso. Aquí estamos 2000 años después creyendo ese mismo mensaje, esa misma resurrección, y tú y yo somos evidencia palpable de que la resurrección es real. Es porque el mensaje de la resurrección no solamente ha sido lo que hemos creído, sino también ha sido lo que ha dado esperanza a nuestra propia vida, fe y sentido a lo que estamos haciendo. De hecho, el solo hecho que tú y yo nos juntemos un día domingo para adorar al Señor es una evidencia palpable de la resurrección. Es porque la práctica de la iglesia primitiva fue específicamente empezar a reunirse el primer día de la semana, es decir, el domingo, para recordar y conmemorar el hecho de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Por lo tanto, tú y yo somos parte de los testigos que evidencian que Jesucristo resucitó. Somos la evidencia viva de aquello. MacArthur cita a Kenneth Latouret, un gran historiador que escribe de la historia de la expansión del cristianismo, y dice lo siguiente, cito textual: fue la convicción de la resurrección de Jesús que levantó a sus seguidores de la desesperanza en la que su muerte los había arrojado y que llevó a la perpetuación de un movimiento comenzando por él. Pero para su creencia profunda de que el crucificado había resucitado de los muertos y que lo habían visto y hablado con él, la muerte de Jesús, incluso Jesús mismo, probablemente habría sido olvidado si no hubiese sido cierto. Es evidente que si no hubiese una esperanza real en los creyentes de que realmente Cristo resucitó, la fe ya se habría diluido. La expectativa ya no sería nada. La convicción por avanzar estaría básicamente sostenida en la nada. El modelo a seguir no sería más que cualquiera de los otros líderes de los movimientos religiosos que se mantienen en sus tumbas. La existencia misma de la iglesia en Corinto era una prueba palpable de la resurrección física de un Cristo viviente.
¿Todavía lo creían? ¿Todavía lo creemos? La fe de resurrección es única en el cristianismo, única, incomparable en el cristianismo. Mis queridos, la Iglesia de Jesucristo continúa celebrando al Cristo resucitado. Cada vez que la Iglesia bautiza a otro creyente, está retratando la resurrección en el agua de una vida antigua en Cristo, sepultado en Cristo y resucitado una nueva vida en Cristo. ¡Wow! Impresionante. Cada domingo que nos reunimos es un recordatorio que Cristo resucitó un día domingo. Cada vez que disfrutamos de la comunión, nos damos cuenta que tenemos expectativas de avanzar en vida por Jesucristo. Cada vez que alguien fallece, tenemos expectativas de un encuentro corporal y físico, porque realmente la resurrección es real. Y lo que hemos hecho en esta ocasión es simplemente mencionar el primer argumento descrito en estos primeros versículos, pero que ya es un argumento poderoso para poder asumir, para poder avanzar en lo que significa aquello que Dios permitió que por su gracia creyésemos. Ese evangelio glorioso que nos dice que Jesús murió por nuestros pecados, algo que usted y yo no podríamos hacer, que entregó su vida por nosotros, estando dispuesto a ser sepultados y cumplir toda justicia como un nombre, pero que también resucitó de una manera gloriosa, demostrando que Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar, demostrando que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, demostrando que, por cierto, usted y yo tenemos esperanza en un Dios glorioso que nos ha salvado y que no solamente nos ha rescatado de una vana manera de vivir, sino que nos presenta una vida gloriosa que podemos vivir en Él y para Él. Acompáñame en oración. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de sostener nuestra confianza en usted, Señor. Gracias por lo que significa esa resurrección gloriosa. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de tener evidencias claras, Señor, que ya han sido asumidas por aquellos que hemos creído, Señor, en Jesús. Y sabemos que esa salvación es un regalo suyo, sabemos que es su obra en nuestros corazones, sabemos que es su gracia aplicada a nuestra vida. Y sabemos, Señor, que una forma clara en cómo eso se evidencia es a través de una fe constante, permanente, consistente. Señor, si no hemos creído en vano, si realmente hemos creído con un compromiso férreo, si realmente hemos creído en el Cristo viviente, Señor, te damos muchas gracias por lo que significa para nosotros saber que no somos dignos de conmiseración. Por el contrario, somos dignos, Señor, de lo que significa esa propia gloria en Jesucristo. Somos dignos en el Señor, en el Mesías prometido, en el Salvador del mundo, para poder enfrentar lo que significa esa propia realidad que un día, Señor, vamos a vivir, vamos a apreciar, vamos a disfrutar. Señor, te damos muchas gracias por saber que podemos enfrentar cualquier situación, aún la propia realidad de la muerte, con una expectativa distinta, porque creemos en aquel que triunfó sobre la muerte. Y gracias, Dios bendito, por saber que aún lo peor que podría hacerme el hombre es matar mi cuerpo, pero que hay algo más que tú te encargarás de hacer, Señor, que será de otorgar un cuerpo de vida eterno, que será suficiente para resistir la gloria del cielo, la gloria de tu nombre, la gloria de la eternidad. Gracias, Dios, por este comienzo y por la expectativa que tenemos de avanzar en este capítulo conforme a tus santos propósitos. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén. Amén.